Muchas veces enemigos de la Iglesia Católica vienen con argumentos bíblicos a contradecir la virginidad de María Santísima, siempre virgen. Acompáñenos en este podcast. Comentaremos Isaías 7:14. Es que una virgen concebirá, que algunos quieren traducir es que la doncella concebirá. Demostraremos cómo está en el oráculo profético el anuncio de una virgen que dividiría la historia y transformaría el mundo. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Salve María. La Sagrada Escritura nos transmite la revelación, la presencia de Dios en la historia, el dogma de fe, los principios en los cuales debemos creer. Y por lo tanto la Sagrada Escritura se convierte también muchas veces en trinchera de polémica, por la forma como se presenta esa verdad revelada. Y vamos a tomar hoy un ejemplo que es muy común que los que están asistiendo a estas palabras se hayan encontrado, se hayan deparado en la Sagrada Escritura que tienen en su familia, en su casa, y vamos a tomar la Sagrada Escritura en el libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14. Algunas versiones dicen, como esta que tenemos aquí, mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Una doncella, como signo que está dando el profeta de la intervención de Dios en la historia. Versiones traducen, una virgen concebirá. El signo es que la virgen concebirá. Finalmente, ¿cuál es? ¿La virgen concebirá o la doncella concebirá? Vamos a tomar aquí las traducciones y los textos de la Sagrada Escritura. Pero coloquémonos en primer lugar en contexto al respecto de lo que está sucediendo en esta narración. Esta narración del capítulo 7 del libro de Isaías está describiendo al rey Ahaz, rey de Judá, reino del sur, una división en el pueblo. 11 tribus quedaron en el norte, una tribu sola, la tribu de Judá en el sur, como capital Jerusalén, capital religiosa. Allí está el templo, que es el lugar donde el propio Dios vivo habita y mora entre los hombres. Lo que pasaba en Jerusalén era la repercusión completa, porque era la casa de Dios que iba a ser cercada, iba a ser atacada por los enemigos del reino de Judá. Y Ahaz, que es un rey que tiene dudas, Ahaz que es un rey mundano, Ahaz que es un rey que está solamente con una concepción naturalista al respecto del papel del pueblo, del templo y de la ciudad de Jerusalén, tiene dudas al respecto de qué es lo que va a suceder y no coloca su fe exclusivamente en el Señor, sino que lo coloca en hombres, en alianzas humanas, en fortificar las murallas. Él está haciendo un recorrido en torno a las murallas de la ciudad de Jerusalén para enfrentar el ataque. Isaías, el profeta, le sale al encuentro. Isaías es un aristócrata de la corte, es un laico, no es un religioso, pero es un profeta, es un hombre movido por el Espíritu de Dios. Y le dice a Ahaz, pide una señal en lo alto del cielo o en lo profundo de la tierra, para que entiendas que Dios va a ayudar al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Ahaz, que no quería colocar y depositar su confianza en el Señor Dios de los ejércitos, sale con una excusa, sale con una restricción mental. No quiero tentar al Señor. Él lo que no quería era entrar en relación con el Señor y colocar su confianza en Él. Isaías entiende el fondo de la respuesta y le dice, escucha, heredero de David, descendiente de David, ¿no te sirve con cansar a los hombres que también quieres cansar a tu Dios? Es que te voy a dar la señal. En el fondo él estaba diciendo, tú no quieres confiar, tú eres insoportable para los hombres, pero también lo estás haciendo para Dios. No quieres una señal porque no te quieres comprometer. Te voy a dar la señal de que en esta ocasión, si confías, Jerusalén no caerá en las manos de los enemigos. Y por eso da una señal portentosa y explicamos esta introducción para comprender que no puede ser que la traducción nos diga algo tan común. Mira que una doncella concebirá y dará a luz. Tan fácil
que una doncella dada en casamiento conciba después de tener su matrimonio. ¿Qué es lo que tiene de señal? No es ninguna señal, es algo casi que rutinario. Una dama que contrae matrimonio y que va a tener un bebé. Pues la señal tenía que ser una señal singular, que sacara del contexto, que colocara en un campo sobrenatural aquella situación dramática del cerco de la ciudad de Jerusalén. ¿Y que era aquello portentoso? Una virgen concebirá. Ahí sí está la señal de que algo que sale de lo común, que algo que sale de lo trivial, que algo que está por encima de las leyes naturales, suceda. Una virgen concebir. Viene la traducción. ¿Y por qué traducen unos como doncella y otros como virgen? El texto original, ¿qué es lo que nos dice? Y vamos a explicar entonces un poco el tema de las versiones de la Sagrada Escritura. Debemos entender que la Escritura fue escrita en hebreo. La lengua hebrea es una lengua cananea de origen fenicio, una lengua que se remonta en los tiempos y que el pueblo hebreo al llegar a Canaán asimiló, tomó para sí y utilizó esta lengua cananea como la lengua con la cual escribe, habla, se comunica. Es una lengua que ellos asimilan, la lengua hebrea. Esta lengua hebrea que tiene toda una similitud con las lenguas semíticas, con las lenguas orientales, en la forma de escribirse, se escribe a manera inversa de lo que nosotros actualmente escribimos en el mundo occidental, que se escribe de izquierda hacia derecha. El hebreo es una lengua que se escribe en sentido inverso, de derecha hacia izquierda. Es una lengua que no tiene vocales, una lengua solamente consonántica, que por lo tanto es una lengua que solo con el conocimiento de las consonantes y con la enseñanza sabían ellos cómo se pronunciaba esa consonante al no tener vocal. Solo mucho después se le colocaron vocales al hebreo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el paleohebreo, es decir, el hebreo antiguo, es solamente una lengua consonántica que no tiene separaciones. Es una lengua que todas las palabras se escriben pegadas las unas a las otras y que por lo tanto hay que entenderla de acuerdo al sentido. Y un elemento más, es una lengua que no tiene números y que por lo tanto las consonantes, las letras son también números y todo depende de acuerdo al concepto, al contexto en lo cual se encuentra. Torna eso difícil leer el hebreo, pero se suma otra dificultad aún mayor. Con el paso del tiempo, el hebreo entra en desuso porque vienen guerras, vienen conflictos, viene la caída de Jerusalén mucho después de este evento que estamos comentando de Isaías con el rey Ahaz. Mucho después, en el año 586 a.C., la ciudad de Jerusalén cae en manos de los babilonios, de Nabucodonosor, y el pueblo es enviado al exilio, el exilio de Babilonia. Y en Babilonia asimila otra lengua, asimila otra cultura y comienza a hablar la lengua aramea. Es un lenguaje distinto, también una lengua semítica, pero es diferente al hebreo. Y pasa mucho tiempo para el retorno del pueblo, según el anuncio del profeta Jeremías, 70 años para regresar a la tierra, para regresar a Judá, para regresar a Jerusalén y restaurar el templo. Pero vuelven con la lengua que estaba siendo asimilada culturalmente, con el arameo, lengua de los babilonios, lengua posteriormente de los persas. Ellos hablan este lenguaje y cuando regresan, el hebreo ya es desconocido para las nuevas generaciones y se convierte en un idioma, se convierte en una lengua solamente dedicada al culto, una lengua cultual. Es como decir un poco para entenderlo en nuestro mundo, el latín con las lenguas romances, con el español, son idiomas, son lenguajes diferentes que no cualquiera entiende. Puede ser un canto en latín, pero ¿quién va a entender un canto en latín? Para ellos era similar. ¿Quién entendía la lectura del hebreo? Y era en hebreo que se leía entonces para los momentos de culto y cuando surgieron las sinagogas, era en hebreo que se leían las sinagogas. Esa lengua quedó solamente para el texto sagrado.
Y esa lengua es en la cual fue escrita toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, a excepción de algunos libros que fueron escritos en griego. El Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Dicen que puede ser que el Evangelio de San Mateo haya sido escrito en hebreo o en arameo y posteriormente traducido por la cantidad de semitismos, es decir, por la cantidad de palabras semíticas que tiene el Evangelio de San Mateo. Pero en su totalidad se acepta que el Nuevo Testamento es escrito en griego. El texto del Antiguo Testamento, como dijimos en su mayor parte, está escrito en hebreo. En un hebreo que se convirtió en lengua de culto, que se convirtió en lengua entonces de aquellos que estaban en las ceremonias litúrgicas, de los escribas y de algunas personas cultas. El grueso del pueblo habla otra lengua. Y vamos entonces con que la escritura, que trae unos principios, una revelación, unas verdades, está en una lengua que es una lengua para la mayor parte desconocida. ¿Cómo entender entonces los conceptos que están allí constituidos? Vamos a ver que hay algo que nos deja claro cómo se entiende lo que dice esas palabras arcanas de la lengua hebrea. Vamos a entenderlo con más claridad cuando surge una versión de la Biblia escrita por el pueblo judío en el Antiguo Testamento hacia el año 200 antes de Cristo, y es una versión de la Escritura que se conoce como la versión de los 70. Versión de los 70 que cuenta la historia, cuenta casi que una historia legendaria, compuesta en Alejandría, famoso faro de Alejandría que daba la luz, la iluminación para la navegación en el Mediterráneo. Alejandría, que era la tierra de los Ptolomeos, una dinastía que descendía de Alejandro Magno. Y ellos eran pueblos cultos, griegos, que daban gran valor a todo lo que era escrito. Y por eso en la ciudad de Alejandría, en el puerto de Alejandría, siempre que un barco quería repostar, siempre que quería hacer una escala, tenía un impuesto, tenía que permitir que subiera una comisión al barco para revistar, y todo escrito que encontrase lo pedían para hacer una copia. Y con esto se constituyó la famosa Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Biblioteca de Alejandría, que fue la mayor colección de obras del mundo antiguo antes de la venida del Señor. Bueno, estos Ptolomeos, esta dinastía, en un momento determinado, pide al pueblo judío, pide que ellos quieren tener una copia de la escritura sagrada judía y piden por favor que sea posible que se haga una traducción de esos textos hebreos para la lengua común de aquel tiempo. Era la lengua del mundo de Alejandría, del mundo civilizado, que era el griego. En Jerusalén aceptan, estamos hablando de 200 años antes de Cristo, y envían una comisión, una representación de 6 miembros de cada una de las 12 tribus, para que hicieran la composición de acuerdo a las características, a la comprensión, a la tradición, a la cultura de cada una de las 12 tribus. Y por eso se conoce esa traducción como la traducción de los 70. Ese número daría 72, queda 70. El nombre común que se le da se escribe habitualmente en latín, LXX 70. Es esta versión escrita por el pueblo judío, escrito por representantes de todas las tribus, escrito en Alejandría mismo. Y ahí sí dice la leyenda que fue misterioso, porque estos hombres, cada uno encerrado en su habitáculo, en su celda, en su habitación, fue componiendo de acuerdo a sus manuscritos, de acuerdo a todos los textos que tenían del hebreo, fueron componiendo esa traducción y finalmente coincidió la versión de estos sabios, la de cada uno con todos los demás, con todos los otros 69. Fue una versión que salió casi que idéntica. Y a partir de allí, para el mundo judío, que estaba en la diáspora, que estaba en Alejandría, que estaba fuera de la Tierra Santa, fuera de Judá, fuera de Jerusalén, queda como una versión popular de los 70. Toda esta historia es para explicar la diferencia en las traducciones y volver al inicio y hablar del término virgen o doncella en Isaías 7:14. Anuncio profético de Isaías
reconocido como el quinto evangelista, se dice, un evangelista del Antiguo Testamento, por todas las visiones proféticas al respecto del siervo sufriente. Vio a Jesucristo 700 años antes de que Él viniese al mundo, lo vio como el siervo sufriente, lo vio escarnecido, vio la pasión y quedó en el libro de Isaías, que cuántas veces se lee en Semana Santa, un libro de 700 años antes de Cristo, que describe la pasión de Él y que anuncia la presencia de una virgen, esa virgen misteriosa del Antiguo Testamento. Pero detengámonos, virgen o doncella. Hay un término en hebreo, que es el término alma. Alma en hebreo. Traducen algunos como una joven recién casada. Traducen otros como una mujer muy joven que está por adquirir el compromiso matrimonial. Ese término alma que debemos detenernos y reconocer que esa comprensión del hebreo es el recuerdo de una lengua que se fue perdiendo en el tiempo. Y por eso algunos traducen de una manera, otros cambian el sentido de la palabra. Ese alma tradujeron los masoretas, y es otro elemento que viene en esta nuestra historia. Los masoretas, masora, es una palabra que significa transmitir, que significa tradición. Los masoretas fueron hombres encargados por el pueblo judío después de la destrucción de Jerusalén, después de la destrucción del templo, es decir, después de la venida del Señor. Estos masoretas son encargados para hacer una versión hebrea de la Escritura posterior a Jesucristo, ya en el mundo cristiano. Y entonces aquí viene un punto que es muy polémico, porque eran personas que no habían aceptado el cristianismo, no habían aceptado la fe y querían que la Escritura diera los argumentos ideológicos para negar que Cristo era el Mesías y que María era la Virgen. Por eso está esa traducción masorética que algunos quieren presentar como un texto original. Debemos entender, la historia lo cuenta, no es un texto original, es un texto posterior. Ya trae el hebreo con vocales colocadas e inventadas después de Cristo, y un texto masorético que es terminado y escrito entre el siglo VI después de Cristo al siglo XI después de Cristo, o sea, ya muy cercano a nuestro tiempo, no tan alejado en el tiempo como es el antes de Cristo. Y la traducción que hacen viene muchas veces con prejuicios de carácter religioso, de querer negar aquella revelación que se cumplió. Afecta la pureza de la traducción. Y estos masoretas traducen la palabra alma por doncella. Es que la doncella concebirá. ¿Qué hay de extraordinario, dijimos, en que una doncella conciba? No hay nada de extraordinario, es algo común. La doncella dada en matrimonio va a concebir a no ser que sea estéril. Lo que sí es extraordinario en el oráculo de Isaías 7:14 es la Virgen concebirá. Hablamos de la versión de los 70, hablamos de Alejandría, hablamos de los sabios, 6 por cada una de las tribus. Esos judíos de 200 años antes de Cristo tradujeron la palabra alma al griego pártenos. Pártenos en griego es virgen. Incluso la tradujeron con B mayúscula, es decir, una virgen por excelencia. Es que la Virgen concebirá. Entonces, ¿cómo es más cercana la versión judía, latente de un hebreo, bajo el texto griego de la versión de los 70 de 200 años antes de Cristo? Ediciones más nuevas de la Sagrada Escritura nos colocan la doncella concebirá, porque se quieren basar en el texto masorético tenido por un texto hebreo preferencial, pero la Iglesia Católica, en la Vulgata y en las versiones de la Sagrada Escritura que la Iglesia concibió en el Concilio de Trento, como la versión de la Iglesia, la Sixto Clementina, que es una revisión del texto de la Vulgata, siempre tradujo el alma hebreo, el pártenos griego, por virgen. En la frase Ecce Virgo concipiet, es que la Virgen concebirá, con B mayúscula, y reafirma toda esta enseñanza, que ya está un poco larga, al respecto de cómo está adecuado
decir en Isaías 7:14, que la Virgen concebirá. Cuando tomamos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Es el inicio del Evangelio de San Mateo. San Mateo judío, San Mateo aquel que era el cobrador de impuestos, comienza su Evangelio con toda la prueba de San José. Y cuando el ángel aparece a San José y lo tranquiliza y dice, tienes que recibir a María, y desvenda el plan de Dios, el ángel anuncia a San José y consta en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, el oráculo de Isaías, escrito por un judío del primer siglo, San Mateo, en el concepto que dio la versión de la Vulgata. Dice así, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Evangelio de San Mateo, escrito en griego posiblemente, o tal vez con una versión anterior en el propio arameo, pero evangelio que nos deja claro, porque está haciendo una referencia al anuncio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Él está haciendo ¿qué? Un anuncio de que se cumplirá aquello que fue predicho por el Señor, es decir, por Dios en el escrito profético de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Entonces, San Mateo, capítulo 1, versículo 23, confirma que la tradición judía reconocía como el hecho milagroso, la Virgen concebirá. A esa Virgen que concibió, a esa Virgen que fue virgen antes del parto, durante el parto, después del parto, es a quien consagramos, a todos los que acompañan estos podcasts bíblicos, para que les dé la bendición de profundizar en la fe y en saber que tenemos el mayor tesoro que Dios nos puede dar, la revelación explicada por una visión católica de la Biblia que nos la da la Santa Iglesia con su magisterio y con la tradición. Esas enseñanzas son indispensables para no dejarnos enredar por la locuacidad demagógica de las sectas protestantes. Ellos quieren negar en el fondo a Cristo cuando están negando a la Santísima Virgen María. Y la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, porque con eso Dios enseñaba, de acuerdo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 505, que el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento espiritual, es enteramente sobrenatural. Se acaba en el Nuevo Testamento el mundo carnal y nace un mundo que conduce hacia lo angélico, hacia lo celestial. Y aquella primera figura paradisiaca y celestial que Dios da es María, siempre virgen. Y ella concibe a su hijo primogénito y a todos sus hijos, que son los hijos de la Iglesia Católica, de una manera espiritual. Esa concepción de María por la fe, porque ella creyó, es la que nos enseña que nuestro nacimiento y nuestro papel en el mundo y la relación del alma con la divinidad está dada de una manera espiritual. Pidamos a Dios que esa visión virginal, inocente y sobrenatural baje a este nuestro mundo, hay veces tan carnal y tan materialista. Pidamos eso a la siempre Virgen.